3 años. Esa fue la fecha de caducidad que le pusieron a mi vida. Yo era Sierra Mercer, la nuera del Alfa, la esposa perfecta, hasta que los médicos mintieron. Me llamaron estéril, me llamaron rota, y en el mundo de los lobos algo roto no tiene valor. Estaba de pie bajo la lluvia mientras mi esposo, el hombre que amaba, firmaba los papeles para venderme como ganado a la Legión Real. Quería pagar las deudas de juego de su padre. Pensé que mi vida había terminado. Pensé que caminaba hacia mi ejecución. No sabía que caminaba hacia el único hombre que podría reducir toda su manada a cenizas. Esto no es un cuento de hadas. Así es como me convertí en la reina. La lluvia en Seattle no limpiaba las cosas. Solo hacía que la suciedad fuera más resbaladiza. Dentro de la sala de juntas con paneles de caoba de la manada Silver Creek, el aire olía a café rancio, a lana mojada y a traición. Sierra Mercer estaba sentada en la única silla en el centro de la habitación. Mantenía la barbilla en alto, una habilidad que había perfeccionado durante 3 agotadores años de matrimonio con Gavin Lockwood. Tenía las manos cruzadas en su regazo, ocultando los temblores que amenazaban con romper su compostura. «Es simple aritmética», dijo el Alfa con Kincaid. No la miró. Estaba ocupado sirviendo un vaso de whisky ámbar. El decantador de cristal chocaba contra el vaso, un sonido agudo y estéril en la silenciosa habitación. La manada tiene deudas, deudas muy grandes. La Legión Real exige su tributo, y nos faltan activos líquidos. «Activos líquidos», repitió Sierra, con la voz firme a pesar de la bilis que le subía por la garganta. «¿Eso es lo que soy?» «Gavin, su esposo, no», se corrigió. Su compañero estaba junto a la ventana. Observaba cómo la tormenta azotaba el cristal, dándole la espalda. Su postura estaba encorvada, la señal clásica de un lobo que ya se había rendido y mostrado su garganta. «Eres estéril, Sierra», le dijo Gavin a la ventana. El doctor Harris lo confirmó por 5ª vez ayer. 3 años, sin cachorros. Una luna que no puede procrear es una carga. «Una carga», repitió ella. «No una esposa, no una compañera, una carga». Sierra miró la carpeta sobre la mesa. Contenía sus expedientes médicos, expedientes que nunca le habían permitido ver en detalle. Solo los resumía el doctor Harris, un hombre que olía a antiséptico y mentas para ocultar el olor del engaño. Ella sabía en el fondo de su ser que algo andaba mal. Tenía 24 años. Estaba sana. Su loba, aunque reprimida por el dolor del rechazo, era fuerte. «La Legión Real está aceptando pagos alternativos para el impuesto regional», dijo el Alfa Kincaid, finalmente girándose para mirarla. Sus ojos eran fríos, calculadores. Eran los ojos de un hombre que vendería a su propia madre para conservar su sillón de cuero. El rey Alfa necesita sirvientes y personal para el castillo, hembras sin pareja para servir a la corte. «No estoy sin pareja», dijo Sierra, su voz bajando una octava. «Estoy unida a tu hijo». Kincaid deslizó un papel sobre la larga mesa. «Ya no». Sierra se quedó mirando el documento. Era una anulación del vínculo, una anulación legal en las cortes de los hombres lobo. Citaba incompatibilidad biológica. Ya estaba firmado por Gavin. Miró la espalda de Gavin. «¿Lo firmaste?» Él se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos bordeados de rojo, pero no había lucha en él. Nunca la había habido. Era un hombre apuesto, con cabello rubio ceniza y una sonrisa encantadora que la había cautivado cuando tenía 19 años. Pero por dentro estaba vacío. «Mi padre hizo un trato con el norte», susurró Gavin. «Bianca, su padre tiene el capital que necesitamos, pero necesito estar libre para casarme con ella». El nombre la golpeó como un golpe físico. Bianca, la hija del alfa magnate de la tecnología en el territorio vecino. Bianca, quien se había burlado de Sierra en cada gala por su vientre plano. Así que Sierra se levantó, la silla raspó ruidosamente contra el suelo. «No solo me estás vendiendo para pagar una deuda, me estás vendiendo para hacerle sitio a una versión mejorada». «No tienes familia, Sierra», dijo Cade sin piedad. «Tus padres murieron cuando eras una cachorra. No tienes una manada a la que regresar. Esto es una amabilidad. El palacio del rey es cálido, te darán de comer,
Simplemente serás invisible, que es lo que una loba estéril debería ser. La legión llega en 1 hora, dijo Gavin, con la voz quebrada. Empaca tus cosas, solo una maleta. Sierra miró al hombre con el que había compartido cama durante más de 1000 noches. Buscó una pizca de amor, de las promesas que susurraba en la oscuridad. No encontró nada más que cobardía. No empacaré ninguna maleta, dijo Sierra, su voz volviéndose de hielo. Si me estás vendiendo, me vendes tal como estoy. No quiero nada de esta casa, nada de ti. Caminó hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo del latón. «¿Crees que soy el eslabón débil, Gavin?», dijo suavemente. «Pero recuerda este momento. Recuerda el precio que le pusiste a mi cabeza. Porque un día yo seré quien tenga el recibo». Cerró la puerta de un portazo, dejando a los dos hombres en el silencio de su propia codicia. La transferencia tuvo lugar en el desolado estacionamiento de un parque industrial, abandonado en las afueras del territorio. Era terreno neutral, despojado de las comodidades de las tierras de la manada. La lluvia se había convertido en aguanieve, mordiendo la piel expuesta de Sierra. Solo llevaba un delgado vestido gris y un cardigan, rechazando el abrigo que Gavin había intentado ofrecerle en el último minuto. 4 camionetas negras con vidrios polarizados esperaban con el motor en marcha, sus motores ronroneando con un poder amenazante. El emblema en las puertas era sutil pero aterrador. Una cabeza de lobo dorada coronada de espinas. La Legión Real, la guardia personal del Rey Alfa. Sierra estaba de pie, temblando, flanqueada por el Alfa Kincaid y 2 ejecutores de la manada. Gavin no había venido. No podía soportar la entrega. Artículo 404. Dijo un hombre con traje táctico saliendo de la camioneta principal. Sostenía una tabla con papeles. No parecía un hombre lobo. Parecía un soldado. Hembra, 24 años. ¿Estado? Nulo. Es ella, dijo Kincaid, entregando la documentación. Deudas saldadas. Una vez que el rey acepte el tributo, las cuentas estarán equilibradas, dijo el soldado. Miró a Sierra, su expresión ilegible detrás de unas gafas de sol oscuras a pesar de la penumbra. Sube al segundo vehículo. Sierra no miró a Cade. Dio un paso adelante, la grava crujiendo bajo sus zapatos planos y baratos. Alcanzó la manija de la puerta de la segunda camioneta. De repente, la presión del aire cayó. No fue un cambio de clima, fue un cambio de dominancia tan pesado, tan aplastante, que los 2 ejecutores detrás de Kincaid cayeron de rodillas, gimiendo. Kincaid se agarró el pecho, jadeando en busca de aire. La puerta trasera de la tercera camioneta, la que tenía blindaje, se abrió. Una bota golpeó el asfalto, luego otra. El hombre que salió era enorme. Medía más de 1,95 m y llevaba un traje a medida color carbón que se tensaba sobre los músculos de sus hombros. No llevaba abrigo. El aguanieve parecía derretirse antes de tocarlo. Su cabello era negro como el ala de un cuervo, peinado hacia atrás, revelando un rostro severo, con cicatrices y devastadoramente hermoso. El rey Richard, el alfa de alfas, el lobo que mató al último consejo con sus propias manos. No miró a Cade, no miró a sus soldados. Caminó directamente hacia Sierra. Sierra se congeló. Cada instinto en su cuerpo gritaba: «¡Sométete! ¡Corre! ¡Escóndete!». Pero sus piernas no se movían. Estaba atrapada en su mirada, ojos del color del oro fundido, ardiendo con una intensidad que parecía arrancarle la piel de los huesos. Se detuvo a centímetros de ella. Olía a lluvia, a ozono y a algo oscuro, como chocolate amargo y sangre. Se inclinó, inhalando profundamente cerca de su cuello. Sierra tembló, esperando que la rechazara, que oliera el fracaso, el olor a esterilidad que el doctor Harris afirmaba que ella llevaba. Richard se echó hacia atrás. Su voz era un retumbo bajo que vibraba en su pecho. «¿Quién te dijo que esta hembra estaba rota?». Kincaid tartamudeó, el sudor mezclándose con la lluvia en su frente. Su majestad es estéril, verificado por nuestro médico de la manada. Nosotros la ofrecemos como sirvienta para las cocinas para saldar la deuda. Richard giró lentamente la cabeza para mirar a Kincaid.
El movimiento fue depredador. Estéril. Richard repitió la palabra como si tuviera un sabor repugnante. Se volvió hacia Sierra. Extendió la mano. Su gran mano ahuecó su barbilla, obligándola a mirarlo. Su pulgar rozó su labio inferior. El contacto envió una onda de electricidad a través de ella que hizo que sus rodillas se doblaran. Él la sujetó por la cintura, atrayéndola contra su cuerpo duro. No es estéril, gruñó Richard, su voz resonando en el estacionamiento vacío, lo suficientemente fuerte para que los temblorosos lobos de Silver Creek lo oyeran. Está rebosante de vida. Su loba no está muerta, está durmiendo. Miró a Sierra, sus ojos suavizándose una fracción, y huele como mía. La mandíbula de Kincaid se desencajó. ¿Suya? ¿Quiere decir que la deuda está saldada? Richard anunció, levantando a Sierra del suelo y en sus brazos como si no pesara nada. Pero no porque la pagaste, sino porque fuiste lo suficientemente tonto como para vender a tu reina. Se volvió hacia sus soldados. Quemen los papeles. Ella no tiene más manada que yo. Mientras Richard la llevaba hacia la camioneta blindada, Sierra apoyó la cabeza en su pecho. Podía oír su corazón. Latía a un ritmo lento y poderoso que coincidía con el extraño y nuevo palpitar de su propio pecho. Por primera vez en 3 años, no sintió frío. El viaje al territorio real duró 4 horas. Durante todo el trayecto, Sierra se sentó en la parte trasera de la camioneta estilo limusina, envuelta en una manta de cachemira que costaba más que el coche de su exmarido. El rey Richard se sentó frente a ella. Había abierto un portátil y estaba revisando documentos, aparentemente ignorándola. Pero cada vez que ella se movía, sus ojos se dirigían a ella, posesivos y evaluadores. La mente de Sierra iba a toda velocidad. ¿Reina? La había llamado reina. Tenía que ser una broma cruel. Los reyes no se apareaban con esposas desechadas de manadas menores. Probablemente la estaba usando. Quizás necesitaba un escándalo público para distraer la atención de una guerra. Quizás necesitaba una compañera estéril para no tener que preocuparse por herederos luchando por el trono. El coche redujo la velocidad al pasar por unas enormes puertas de hierro. La finca real no era solo una casa. Era una fortaleza tallada en la ladera de una montaña con vistas a un valle de bosques de pinos prístinos. «Hemos llegado», dijo Richard. Cerró su portátil. «¿Por qué?», preguntó Sierra. Su voz era un susurro. Richard hizo una pausa. «¿Por qué qué? ¿Por qué dijiste eso ahí atrás, sobre que yo era tuya?» Richard se inclinó hacia adelante. El espacio entre ellos desapareció. «Porque en el momento en que saliste de ese coche, mi lobo dejó de caminar en círculos. Ha estado caminando en círculos durante 10 años, Sierra». Hoy se sentó. La puerta se abrió antes de que pudiera responder. Sirvientes, tanto humanos como lobos, estaban alineados. Se inclinaron profundamente mientras Richard la ayudaba a salir. «Llévenla al ala este». Richard le ordenó a una mujer de aspecto severo con uniforme de ama de llaves. «Preparen el baño, quemen la ropa con la que llegó y llamen al doctor Sterling, el médico real». Sierra sintió una punzada de pánico. «No más médicos, por favor». Richard se detuvo. La miró, viendo el terror genuino en sus ojos. «¿Por qué? Solo me dicen lo que ya sé», susurró ella. «Que estoy rota». La expresión de Richard se ensombreció. «Mis médicos no mienten, y si encuentran lo que sospecho que encontrarán, la manada Silver Creek deseará haber tenido solo problemas de dinero». Se dio la vuelta y se dirigió hacia el salón del trono, dejando a Sierra con el personal. La llevaron por pasillos revestidos de tapices de seda y apliques de oro. El ala este era más grande que toda su antigua casa. El baño era un santuario de mármol y vapor. Mientras se sumergía en el agua caliente, restregando el olor de Gavin y la manada Silver Creek de su piel, intentó procesar el cambio. Ayer era una esposa. Esta mañana era una mercancía. Esta noche era una invitada del rey, pero los invitados también podían ser prisioneros. Una hora más tarde, envuelta en una bata de seda que se sentía como agua contra su piel, se sentó en el borde de una enorme cama con dosel. Llamaron a la puerta. Entró una mujer. Era mayor, con el pelo plateado y ojos amables, y llevaba un maletín médico. «Soy la doctora Sterling», dijo suavemente. «El rey me ha pedido que le haga un chequeo completo.
Cree que soy su compañera, dijo Sierra sin rodeos. Cuando le digas que no puedo darle herederos, me enviará a las cocinas. La doctora Sterling dejó su maletín. Echemos un vistazo, ¿de acuerdo? El examen fue exhaustivo. Análisis de sangre, ecografía, análisis de olor. A diferencia del doctor Harris, que siempre era brusco y rápido, la doctora Sterling fue meticulosa. Tarareaba mientras trabajaba, frunciendo el ceño ante los resultados en su tableta. Después de 20 minutos, la doctora Sterling se recostó. Se quitó las gafas. Sierra dijo, con voz grave, ¿cuánto tiempo llevas viendo al doctor Harris? 3 años, desde el mes después de la boda. ¿Y te ponía inyecciones, supuestamente de vitaminas o para la fertilidad? Sierra asintió. Una vez a la semana, decía que mis niveles hormonales estaban bajos. La doctora Sterling giró la pantalla de la tableta hacia Sierra. Tus niveles hormonales están bien. ¿O lo estarían? La doctora Sterling señaló una línea roja irregular en el gráfico. Este es un informe de toxicidad. Tienes cantidades masivas de acónito concentrado y un supresor sintético en la sangre. El corazón de Sierra se detuvo. ¿Qué? No eres estéril, querida, dijo la doctora Sterling, la furia asomando en su tono. Has estado tomando anticonceptivos químicos de alta potencia durante 3 años. Te estaban envenenando. Estaban suprimiendo a tu loba para mantenerte débil y esterilizándote para que no te quedaras embarazada. La habitación dio vueltas. Gavin. Él la había llevado a cada cita. Le había sostenido la mano mientras el doctor Harris le inyectaba el veneno. No querían herederos, susurró Sierra, la revelación cayendo sobre ella como un maremoto. ¿Por qué? Porque retumbó una voz profunda desde la puerta. Richard estaba allí. Se había cambiado a ropa informal, un suéter negro que enfatizaba su ancho pecho. Sostenía un archivo en la mano. Por tu linaje, dijo Richard, entrando en la habitación. Hice que mi red de inteligencia investigara a tus padres. Mis padres no eran nadie. Murieron en un accidente de coche. Tus padres eran los alfas de la facción renegada de la luna creciente, corrigió Richard. Fueron casados, llevas la sangre del lobo blanco puro. Una rareza genética. Si hubieras tenido un cachorro con Gavin, ese cachorro habría sido más poderoso que Gavin, más poderoso que Kincaid. Estaban aterrorizados de que tu genética superara su débil linaje. Richard se sentó a su lado en la cama. Su ira irradiaba de él, caliente y peligrosa. Te envenenaron para mantenerte manejable. Y cuando te exprimieron hasta secarte de tu dote y tu espíritu, te vendieron. Sierra se miró las manos. El temblor se había detenido. En su lugar había una rabia fría y dura. No estaba rota. Había sido traicionada sistemáticamente por el hombre con el que dormía, por el suegro al que servía. Levantó la vista hacia Richard. ¿Se puede revertir? La doctora Sterling asintió. Con el antídoto y tu curación natural, las toxinas desaparecerán en 2 semanas. Tu loba despertará. Podrás tener hijos. Sierra se levantó, caminó hacia el espejo, miró a la mujer reflejada allí, pálida, delgada, pero con ojos que comenzaban a brillar con un tenue tono violeta. No quiero ser una sirvienta de cocina, le dijo Sierra al reflejo. No lo serás, dijo Richard, de pie detrás de ella. Se alzaba sobre ella, su reflejo consumiendo el de ella. En 3 semanas es el baile del solsticio de invierno. Todos los alfas de la región deben asistir para rendir homenaje a la corona. ¿Estará Silver Creek allí?, preguntó Sierra. Tienen que estarlo, dijo Richard. Una sonrisa cruel jugó en sus labios. Gavin estará allí con su nueva prometida. Kincaid estará allí. Sierra se giró para mirar al rey. Entonces tengo 3 semanas, dijo. Entréname, cúrame. Y cuando entre en ese salón de baile, quiero que se den cuenta de que no vendieron a una mujer estéril. Quiero que se den cuenta de que vendieron su sentencia de muerte. Richard tomó su mano y le besó los nudillos. Como desees, mi reina. La primera semana en la finca real no fue un cuento de hadas. Fue un exorcismo. La doctora Lohan, la médica real que se había hecho cargo del cuidado de Sierra, le había advertido que purgar 3 años de acónito concentrado y supresores sintéticos sería una agonía. No había exagerado.
Durante 4 días, Sierra yació en la suite principal del ala este, su cuerpo atormentado por fiebres que subían tanto que el aire a su alrededor parecía brillar. Le dolían los huesos como si se los estuvieran rompiendo y volviendo a colocar una y otra vez. Era la manifestación física de su loba, largamente dormida y drogada, luchando por volver a la superficie. Y durante 4 días, el rey Richard no se apartó de su lado. Trasladó su oficina a la sala de estar contigua al dormitorio. Durmió en el sillón junto a la cama. Cuando los sueños febriles se convertían en pesadillas de la traición de Gavin, de la tinta secándose en los papeles del divorcio, de la lluvia fría en el estacionamiento, era la mano de Richard la que la anclaba. Respira, Sierra. Su voz atravesaba el delirio, profunda y autoritaria. No estás allí, estás aquí conmigo. En la tercera noche, el dolor alcanzó su punto máximo. Sierra se revolvía contra las sábanas de seda, su piel ardiendo. Gritó cuando una sensación como plomo fundido recorrió sus venas. Era la médula de sus huesos regenerándose, el veneno finalmente quemándose. «¡Duele!», sollozó, agarrando la mano de Richard con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel, sacando gotas de sangre. «Haz que pare. Por favor, solo déjame morir». Richard se inclinó sobre ella, sus ojos dorados brillando en la penumbra. No apartó la mano. No se inmutó ante el dolor que ella le estaba infligiendo. En cambio, presionó su frente contra la de ella. «No puedo quitarte el dolor, tesoro», susurró, usando un término cariñoso que hizo que su corazón se detuviera. «Pero puedo compartirlo». Cerró los ojos y de repente, Sierra sintió una oleada de energía fría y oscura inundarla. Era el vínculo de apareamiento. Estaba abriendo sus escudos mentales, permitiendo que su dolor fluyera hacia él y que su fuerza fluyera hacia ella. Ella jadeó, su espalda arqueándose fuera del colchón. Podía sentir a su lobo, una criatura masiva y antigua de sombra y poder, envolviendo a su pequeña y aterrorizada loba interior. Era un abrazo protector, un escudo contra la agonía. «No estás muriendo», gruñó Richard contra su piel. «Estás renaciendo. Lucha, Sierra. Lucha por la vida que intentaron robarte». Con su fuerza corriendo por sus venas, el dolor se volvió soportable. La fiebre se dio 1 hora después, dejándola empapada en sudor, débil como un gatito, pero con la mente clara por primera vez en años. Cuando despertó a la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por las pesadas cortinas de terciopelo. Se sentía diferente. La constante niebla mental que la había atormentado durante su matrimonio con Gavin había desaparecido. Sus sentidos estaban al máximo. Podía oler las agujas de pino en el bosque a 1 milla de distancia. Podía oír los latidos del corazón del guardia que estaba fuera de la puerta. Se sentó. Richard estaba dormido en la silla, con la cabeza apoyada en la mano. Parecía agotado, con sombras bajo los ojos y una barba incipiente oscureciendo su mandíbula. Por primera vez, no lo vio solo como el temido Rey Alpha, sino como un hombre. Un hombre que se había quedado, un hombre que había asumido su dolor. «Estás mirando», murmuró Richard, con los ojos aún cerrados. «Estás babeando», mintió Sierra, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Richard abrió un ojo, una sonrisa torcida tirando de la comisura de su boca. «Yo no babeo». Meditó majestuosamente, se incorporó, estirando su enorme cuerpo. La intimidad casual del momento hizo que a Sierra se le cortara la respiración. «¿Cómo te sientes?», preguntó, su mirada agudizándose, escaneándola en busca de cualquier signo de angustia. «Hambrienta», admitió, y enojada. Richard se levantó y caminó hacia la cama. Se sentó en el borde, tomando su mano. Las chispas que saltaban entre ellos ya no eran solo estática, eran una corriente constante y zumbante. «Bien», dijo, «la ira es combustible. Tienes 2 semanas hasta el baile del solsticio. Necesitas aprender a ser una reina. Necesitas aprender a luchar. Y lo más importante, necesitas conocerla, a tu loba». El entrenamiento comenzó esa tarde. Fue brutal. Richard no la mimó. La trató como a una guerrera en entrenamiento. Pasaron horas en el gimnasio real, donde le enseñó a lanzar un puñetazo,
a usar su menor tamaño para desequilibrar a un oponente, a ir a la yugular. Gavin es un peleador callejero, explicó Richard mientras corregía su postura, sus grandes manos deteniéndose en su cintura. Confía en la fuerza bruta, pero es lento. Tú eres rápida, eres letal. Sa eso. Pero la verdadera transformación ocurrió en el bosque. En la noche de luna llena, una semana antes del baile, Richard la llevó a los terrenos de caza reales privados. El aire era fresco, la nieve crujía bajo sus botas. Déjala salir, ordenó Richard. Sierra cerró los ojos. Buscó en lo más profundo de su ser, más allá del trauma, más allá de los años en que le dijeron que no era nada. Encontró a la loba blanca acurrucada en el centro de su alma. La loba abrió los ojos, ojos que coincidían con la nueva mirada violeta de Sierra. «¡Cambia!», susurró la loba. El cambio fue instantáneo. Los huesos crujieron y se remodelaron. El pelaje brotó, y en segundos, Sierra desapareció. En su lugar había una loba de un blanco puro y cegador. Era más pequeña que Richard, pero irradiaba un poder que hacía vibrar el aire. Era una loba blanca, una rareza, un mito, una criatura de magia. Richard cambió entonces, transformándose en su enorme bestia negra. Se alzaba sobre ella, una sombra para su luz. La empujó con el hocico, un gesto juguetón y afectuoso. Corrieron, atravesaron el bosque, un borrón de blanco y negro contra el paisaje invernal. Por primera vez en su vida, Sierra se sintió libre. No era la esposa estéril de Gavin, no era una mercancía para ser vendida. Era una depredadora, era una reina. Cuando finalmente volvieron a su forma humana, colapsando en el suelo cubierto de musgo, respirando con dificultad, Richard la atrajo a sus brazos. Envolvió su abrigo alrededor de su cuerpo desnudo, sosteniéndola con fuerza contra el frío del invierno. «Eres magnífica», susurró en su cabello. «Cuando la manada Silver Creek te vea, no solo se arrepentirán de lo que hicieron, entenderán el verdadero significado del miedo». Sierra miró a la luna. «No solo quiero que me teman, Richard. Quiero romperlos como ellos me rompieron a mí». Richard le besó la frente, un voto sellado con sangre y luz de luna. «Entonces preparemos el escenario». El gran salón de baile del Palacio Real era una obra maestra de intimidación. Candelabros de cristal del tamaño de coches pequeños colgaban del techo abovedado, proyectando una luz fracturada como diamantes sobre la multitud. Las paredes estaban cubiertas con los colores reales, negro y dorado, y el aire estaba cargado con el olor de perfumes caros, sudor nervioso y el almizcle subyacente de 500 hombres lobo compitiendo por una posición. El baile del solsticio de invierno era obligatorio. Todos los alfas de cada territorio debían asistir para renovar su lealtad a la corona. El alfa Concade de la manada Silver Creek estaba cerca de la mesa del buffet, bebiendo una copa de champán. Parecía satisfecho. A su lado estaba Gavin, con un aspecto elegante en un smoking, aunque sus ojos no dejaban de moverse por la sala. Aferrada al brazo de Gavin estaba Bianca. Era hermosa de una manera convencional, con extensiones rubias y un vestido rojo con un escote lo suficientemente bajo como para ser escandaloso. Se pavoneaba, mostrando un anillo de compromiso de diamantes a cualquiera que quisiera mirar. «Deja de moverte», le siseó Cade a su hijo. «Pareces culpable». «Es que...» «Oí rumores», murmuró Gavin. «Dicen que el rey ha tomado una compañera. Una compañera elegida». «¿Y qué?», se rió Bianca, con su voz chillona. «¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Estamos aquí para celebrar nuestra próxima boda, Gavin. Céntrate en mí, soy yo la que lleva a tu heredero». «¿Recuerdas?». Puso una mano en su estómago, que todavía estaba plano. Habían pasado 3 semanas. «Lo sé», dijo Gavin, forzando una sonrisa. Pero no podía quitarse la sensación de pavor. Desde el día en que firmó los papeles en ese estacionamiento, su lobo había estado en silencio. No enojado, simplemente ausente, como si se hubiera rendido con él. «El trato está hecho», dijo el rey mirando su reloj. «La deuda está saldada». El rey aceptó el pago. «Estamos a salvo. Esta noche solidificaremos nuestra alianza con el padre de Bianca, y Silver Creek se convertirá en la potencia del sur». De repente, las pesadas puertas dobles en lo alto de la gran escalera se cerraron de golpe.
La música, un cuarteto de cuerda en vivo, se detuvo abruptamente. La sala se sumió en el silencio. El heraldo real dio un paso adelante, golpeando un bastón dorado contra el suelo de mármol. Todos aclamen a su majestad, el rey Richard, alfa de alfas, soberano del norte, sur, este y oeste. La multitud se inclinó. Fue una ola de sumisión que recorrió la sala. Kincaid y Gavin se inclinaron profundamente. Bianca hizo una reverencia, aunque torpemente. Richard apareció en lo alto de las escaleras. Era impresionante. Llevaba un esmoquín de terciopelo azul medianoche. Las solapas eran de satén. Una corona de obsidiana negra y dentada descansaba sobre su cabello oscuro. Irradiaba un poder tan intenso que hizo bajar la presión del aire. Pero no descendió. Se giró ligeramente, extendiendo la mano hacia las sombras del arco. Y la voz del heraldo sonó más fuerte esta vez, temblando ligeramente de asombro. Todos aclamen a su majestad, la loba blanca, la reina. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Una reina. Richard nunca había tomado una reina. Una mano enguantada en seda blanca tomó la de Richard. Sierra salió a la luz. Estaba irreconocible. La chica tímida y asustada del cardigan gris había desaparecido. En su lugar había una diosa. Llevaba un vestido de tela plateada brillante que se ceñía a sus curvas como metal líquido. Tenía la espalda descubierta, revelando la piel impecable y resplandeciente de su columna. Su cabello, antes opaco y recogido, caía en ondas ricas y brillantes sobre un hombro. Pero fue su rostro lo que detuvo el corazón de Gavin. Su maquillaje era afilado, acentuando sus pómulos altos y sus ojos. Ojos que ya no eran marrones, sino de un violeta vivo y brillante. No bajó la mirada, no parecía nerviosa. Miró a la multitud con una indiferencia depredadora y aburrida. No, susurró Gavin, la sangre drenándose de su rostro. Eso no es posible. Bianca entrecerró los ojos. ¿Quién es esa? Me resulta familiar. A Kincaid se le cayó la copa de champán. Se hizo añicos en el suelo, el sonido resonando en el silencio. Sierra. Richard colocó la mano de Sierra en el hueco de su brazo. Juntos comenzaron a descender la escalera. Cada paso estaba perfectamente sincronizado. Se movían como una sola unidad, un sistema estelar binario de oscuridad y luz. Al llegar al final de las escaleras, la multitud se abrió como el mar rojo. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. El aroma que desprendían era embriagador. El almizcle profundo y rico del rey mezclado con el dulce olor a ozono de la loba blanca. Era el aroma de un verdadero vínculo de compañeros, lo suficientemente poderoso como para poner de rodillas a alfas adultos. Sierra caminó directamente hacia el centro de la sala. Se detuvo, sus ojos recorriendo la multitud hasta que se posaron en el trío de Silver Creek. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por sus labios. «Hola, suegro», dijo. Su voz fue amplificada por la acústica de la sala, suave y mortal. «Creo que se te ha caído algo». Señaló el cristal roto a sus pies. Kate temblaba. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Gavin dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos, llenos de conmoción y un repentino y nauseabundo deseo. «Sierra, tú eres la reina». «Reina Sierra», corrigió Richard, colocándose detrás de ella, su mano descansando posesivamente en la parte baja de su espalda. Su voz era un gruñido bajo que vibraba a través del suelo. «Y tú eres el tonto que la vendió por una deuda de juego». Los susurros estallaron por toda la sala. «¿La vendió? ¿Deuda de juego?» Los otros alfas se volvieron para mirar a Kincaid con disgusto. Vender a un miembro de la manada era bajo. Vender a una luna era una traición contra la naturaleza. «Nosotros teníamos un trato», tartamudeó Kincaid, el sudor corriendo por su rostro. «La deuda fue pagada». «La deuda fue pagada», asintió Sierra. Se acercó un paso más a Gavin. Podía oler su miedo. Olía a leche agria. «Pero las cuentas aún no están saldadas». Miró a Bianca. Miró el anillo de compromiso. «Bonito anillo», dijo Sierra. «¿Te hace pagarlo tú misma? ¿O vendió a otro pariente para comprarlo?» Bianca se sonrojó.
¿Quién te crees que eres? Solo eras un desperdicio de espacio estéril. Yo soy la que le va a dar un hijo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Insultar a la reina era una sentencia de muerte. Sierra no gritó, se rió. Fue un sonido frío y tintineante. Estéril, repitió. Miró a Richard. Richard sonrió, con una mirada de pura adoración. Diles, mi amor. Sierra se volvió hacia el grupo de Silver Creek. Sus ojos violetas brillaron. Nunca fui estéril, Bianca. Fui envenenada por Kincaid, por Gavin. Durante 3 años me metieron acónito en las venas para evitar que mi linaje superara al suyo. Jadeos de horror surgieron de la multitud. Envenenar a una compañera. Era un crimen castigado con la muerte según las leyes de los lobos. Pero el veneno se ha ido, dijo Sierra, su voz bajando a un susurro que llegó a cada rincón de la sala. Puso una mano sobre su propio estómago. Y desde esta mañana, el sanador real ha confirmado. El heredero del rey ya está creciendo fuerte. La revelación golpeó la sala como una bomba. El rey tenía un heredero. La mujer estéril estaba embarazada del cachorro de lobo más poderoso que existía. Gavin parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a Sierra, radiante, poderosa, embarazada del hijo de un rey, y luego a Bianca, que de repente parecía muy pequeña y muy ordinaria. «Mientes», rugió Kincaid, su pánico convirtiéndose en agresión. «Es una mentirosa, es una fraude». Kincaid se abalanzó. Fue un movimiento desesperado y estúpido. Cambió de forma en el aire, su lobo gris apuntando a la garganta de Sierra. Sierra no se inmutó, ni siquiera cambió de forma. Simplemente levantó la mano. Una ráfaga de energía blanca pura. La magia defensiva del linaje del lobo blanco brotó de su palma. Golpeó al lobo de Kaid en el aire, lanzándolo hacia atrás a través de la sala. Se estrelló contra la mesa del buffet, colapsando en un montón de platos rotos y comida derramada. Sierra se sacudió las manos. «Creo», dijo con calma, «que este baile es mío». La música no se reanudó. El salón de baile permaneció en un estado de animación suspendida. Todos los ojos estaban fijos en la mujer que acababa de apartar a un alfa como si fuera una mosca. Kincaid gimió, tratando de levantarse de los escombros del buffet, pero 2 guardias reales se abalanzaron sobre él al instante, presionando lanzas con punta de plata contra su garganta. Gavin se quedó helado. La realidad de su error lo estaba aplastando. Había cambiado a una diosa por una trepadora social. Había cambiado a una reina por un cheque. «Sierra», balbuceó Gavin. Dio un paso hacia ella, con las manos abiertas en un gesto suplicante. Por favor, no sabía lo del veneno. No sabía que era tan grave. Estaba haciendo lo que mi padre decía. Pensé que estaba salvando a la manada. ¿Salvando a la manada?, preguntó Sierra, inclinando la cabeza. Caminó a su alrededor, rodeándolo como un tiburón. Me vendiste a un escuadrón de la Legión. Pensabas que me iban a usar como fregona. Sabías lo que les pasa a las hembras desprotegidas en los barracones inferiores, Gavin. Me enviaste para que me usaran. Me enviaste a morir. «¡Te amaba!», gritó Gavin, las lágrimas corriendo por su rostro. «Todavía te amo». «No lo hagas», advirtió Richard, su voz como un trueno. «No contamines el aire con tus mentiras». Sierra levantó una mano para detener a Richard. «Puedo encargarme de él». Se detuvo frente a Gavin. Estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver las motas doradas en sus ojos violetas. «Nunca me amaste, Gavin», dijo suavemente. «Amabas que fuera callada. Amabas que fuera manejable. Amabas que te hiciera sentir grande porque yo me hacía pequeña. Pero ya no soy pequeña». Se inclinó, sus labios rozando su oreja. «Y tu deuda tampoco». Se echó hacia atrás y se volvió hacia la multitud. El Alpha Kincaid y su heredero han confesado haber envenenado a una compañera, falsificado registros médicos e intentado estafar a la corona vendiendo un activo dañado que ellos mismos dañaron. Miró a los miembros del consejo que estaban en la primera fila. ¿Cuál es la pena por alta traición contra el linaje real? El consejero principal, un viejo lobo llamado Thorne, dio un paso adelante. Se inclinó ante Sierra.
La pena es la muerte, Su Majestad, y la disolución de su manada. Sus tierras serán confiscadas y redistribuidas. No, gritó Bianca. No pueden. Mi padre es dueño de la mitad de la tecnología de la región. Nos necesitan. Richard se rió. Fue un sonido oscuro y aterrador. ¿Tu padre? Actualmente está siendo arrestado por mi guardia personal por conspirar con Cade para lavar dinero. No tienes dinero, Bianca. No tienes estatus y no tienes manada. Bianca miró a su alrededor desesperadamente. Sus amigas, las mujeres que se habían burlado de Sierra durante años, le dieron la espalda. Era una paria. Sierra miró a Gavin. Ahora estaba de rodillas, sollozando. «No te mataré», dijo Sierra. Gavin levantó la vista, una chispa de esperanza en sus ojos. «La muerte es demasiado fácil», continuó Sierra, fría como el hielo. «Y no soy una carnicera. Soy una reina», se volvió hacia Richard. «Quítales su mando de alfa. Ata a sus lobos para que nunca más puedan cambiar de forma y destiérralos a las tierras de los renegados». La multitud jadeó. Ser un lobo sin poder cambiar en las tierras, sin ley de los renegados, era un destino peor que la muerte. Serían cazados, serían presas. «Como desees», dijo Richard. Chasqueó los dedos. Los guardias reales arrastraron a Kincaid y a Gavin hacia el centro de la sala. Un brujo, parte de la corte del rey, se adelantó con un hierro de marcar que brillaba con runas mágicas. «¡Sierra, por favor!», gritó Gavin mientras los guardias lo sujetaban. «¡Lo siento! ¡Lo siento!». Sierra no apartó la mirada. Observó cómo el hierro tocaba el hombro de Gavin. Observó cómo se elevaba el humo. Escuchó su grito y no sintió nada. Ni satisfacción, ni alegría, solo la ruptura final de un lazo que la había ahogado durante demasiado tiempo. Cuando terminó, Gavin y Cade yacían jadeando en el suelo, la marca del traidor quemada en su piel. Fueron arrastrados fuera del salón de baile, dejando rastros de sangre en el mármol. Bianca huyó, corriendo por la puerta lateral, sus tacones resonando frenéticamente, ignorada por todos. El silencio en la sala era absoluto. Sierra se volvió hacia Richard. De repente se sintió cansada. La adrenalina se estaba desvaneciendo. «¿Ha terminado?», preguntó suavemente. Richard tomó su rostro entre sus manos. Le secó una lágrima rebelde de la mejilla, una lágrima no por Gavin, sino por la chica que solía ser. «El pasado ha terminado», dijo Richard. «Ahora comienza el futuro». Se volvió hacia la orquesta, que observaba con los ojos muy abiertos. «Toquen», ordenó el rey. «Mi esposa desea bailar». Las cuerdas comenzaron un vals, lento e inquietante. Richard atrajo a Sierra a sus brazos. Se movieron por la pista, deslizándose sobre el lugar donde habían caído sus opresores. Mientras bailaban, los otros alfas y lunas se unieron, cuidando de mantener una distancia respetuosa. Sierra apoyó la cabeza en el hombro de Richard. «Estuviste increíble», susurró Richard. «Estaba aterrorizada», admitió ella. «Eso», dijo Richard, haciéndola girar para que su vestido plateado se abriera como un rayo de luna, «es lo que te hace peligrosa. El miedo hace que otros se congelen. A ti te hace morder». Sierra sonrió. Puso la mano en su estómago, donde una nueva vida, una vida hecha de amor, no de deber, estaba comenzando. «Creo», susurró, «que me va a gustar ser reina». Richard la besó allí mismo, en medio del salón de baile, frente a toda la manada. No fue una actuación, fue una promesa. La manada Silver Creek había desaparecido. El reinado de la loba blanca había comenzado. Habían pasado 6 meses desde el baile del solsticio de invierno. La nieve se había derretido de las cimas del territorio real, reemplazada por el verde vibrante de la primavera. Pero dentro del palacio, la tensión aumentaba como la savia en los árboles. Sierra estaba en un avanzado estado de gestación. Sin embargo, el embarazo no se desarrollaba como debería hacerlo un embarazo normal de loba, porque llevaba la sangre de la loba blanca y del rey alfa. El niño dentro de ella consumía energía a un ritmo aterrador. En la suite principal, Sierra yacía apoyada en una montaña de almohadas. Su rostro estaba demacrado, sus pómulos tan afilados que podrían cortar vidrio, contrastando fuertemente con la inmensa hinchazón de su vientre.
Su piel había adquirido una cualidad translúcida, con venas que brillaban con una tenue luz violeta bajo la superficie. Se está desvaneciendo, Su Majestad, dijo en voz baja Richard el sanador real, un hombre de rostro sombrío llamado Dr. Holloway. Richard estaba junto a la ventana, con los nudillos blancos mientras se agarraba al alféizar. No había dormido en 3 días. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la fuerza vital de Sierra atenuándose a través de su vínculo, absorbida por el poderoso heredero que llevaba. ¡Arréglalo!, gruñó Richard, la orden vibrando con el filo desesperado de un alfa que estaba perdiendo el control. No puedo luchar contra la genética, dijo el Dr. Holloway, inclinando la cabeza. El cachorro es demasiado fuerte. Es un alfa de alfas. Exige magia para crecer y la está tomando del núcleo de la madre. Si no da a luz pronto, la tensión destrozará su corazón. Sierra se movió en la cama. Richard, en un instante, el rey estaba a su lado, arrodillado en la alfombra. Tomó su frágil mano entre las suyas, besándole la palma. «Estoy aquí, tesoro. Estoy aquí». «Deja de gruñirle al doctor», susurró, su voz débil, pero con un toque de diversión. «Está haciendo lo que puede». «Lo que puede no es suficiente si tú estás sufriendo», dijo Richard, con la voz quebrada. «No te perderé, ni por un heredero, ni por nada. Si se trata de elegir, ni se te ocurra». Los ojos de Sierra brillaron con ese familiar fuego violeta. Le apretó la mano con una fuerza sorprendente. «Este niño somos nosotros. Es la prueba de que no estoy rota. Es la prueba de que ganamos. Lo llevaré a término, Richard, aunque me mate». «No lo hará», juró Richard. «Vamos al santuario de la piedra lunar». El doctor Holloway jadeó. El santuario está a 3 horas de distancia, en lo profundo del antiguo bosque. El viaje solo podría inducir el parto. «El santuario de la piedra lunar se asienta sobre una línea ley de magia pura», explicó Richard, poniéndose de pie. «Si Sierra puede aprovechar esa energía, no tendrá que usar la suya para alimentar al cachorro. La estabilizará». «Preparen el convoy», ladró Richard a su beta, que esperaba junto a la puerta. «Vehículos blindados, guardia real completa. Salimos en 10 minutos». El convoy que salió del palacio era una fortaleza sobre ruedas. Richard se negó a separarse de Sierra. Se sentó en la parte trasera de la furgoneta de transporte modificada que se había convertido en una bahía médica móvil. Mientras serpenteaban por los densos bosques de pinos, el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con moratones de púrpura y rojo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Richard, apartándole el pelo de la frente. «Mejor», mintió Sierra. La verdad era que sentía que la estaban desgarrando por dentro. El bebé estaba inquieto, pateando contra sus costillas con la fuerza de un lobo adulto. «Richard», sobre Gavin. Richard se tensó. «¿Por qué pronuncia su nombre?» «Escuché los informes», dijo suavemente, «que lo han visto cerca de la frontera». «Que no está bien. Es un renegado», desestimó Richard. «Está loco. Ha perdido a su lobo. No tiene importancia». «Solo tengo un mal presentimiento», susurró Sierra, colocando una mano en su vientre. «Mi loba está inquieta. Huele una amenaza». Los ojos de Richard se entrecerraron. Tocó la unidad de comunicación en su oído. «Capitán, ¿cuál es el estado del perímetro?» «Todo despejado, Su Majestad. Estamos a 5 millas del santuario. La carretera está...» ¡Boom! La camioneta principal del convoy explotó. La onda expansiva golpeó su vehículo, enviándolo a derrapar por el asfalto. Richard se arrojó sobre Sierra, apoyándose contra las paredes de la furgoneta, mientras se inclinaba sobre 2 ruedas antes de volver a caer de golpe. «¡Emboscada!», gritó el capitán por el comunicador. «Hostiles en los árboles, tienen lanzacohetes». «Quédate aquí», le ordenó Richard a Sierra. Sus ojos se habían vuelto completamente dorados. La bestia estaba en la superficie. «Protéjanla con sus vidas», gritó a los 2 élites que estaban dentro de la furgoneta con ellos. Richard abrió las puertas traseras de una patada y saltó a la noche. La carretera era una zona de guerra. El metal ardiendo iluminaba el bosque. Figuras con equipo táctico oscuro salían de los árboles. Pero no eran mercenarios al azar. Se movían con la coordinación de una manada.
y liderándolos, de pie en el capó de un jeep que bloqueaba el camino, había una mujer. Llevaba ropa de diseñador rota que había visto días mejores. Su cabello estaba enmarañado, su rostro demacrado y salvaje. Sostenía un rifle semiautomático en manos que temblaban de adrenalina. Bianca. ¿Me extrañaste, Alteza? Chilló, su voz quebrándose por la histeria. Detrás de ella, emergiendo de las sombras, había lobos, lobos harapientos y hambrientos, los restos de la manada Silver Creek, que se habían negado a dispersarse, alimentados por el odio y el hambre. Has cometido un grave error, gruñó Richard, transformándose en su enorme forma de lobo negro. Atravesó la primera línea de mercenarios como si fueran de papel. Dentro de la furgoneta, Sierra gritó. El estrés del accidente había provocado exactamente lo que el Dr. Holloway temía. Rompió aguas. La batalla se desataba afuera. Una cacofonía de disparos, gruñidos y el repugnante crujido de huesos. Pero dentro de la furgoneta de transporte volcada, se libraba una batalla diferente. «¡El bebé viene ya!», gritó el Dr. Holloway, tratando de mantener el equilibrio mientras la furgoneta se balanceaba por el impacto de un cuerpo golpeando el costado. Sierra apretó los dientes, el sudor corriendo por su rostro. «No puedo. No puedo hacer esto aquí. Tienes que hacerlo», gritó. «Baja la cabeza. Empuja». Afuera Richard era un torbellino de muerte. Luchaba contra 3 lobos a la vez, sus enormes mandíbulas partiendo espinas dorsales. Pero su mente estaba dividida. Podía oír los latidos del corazón de Sierra disparándose. Podía oler las feromonas de angustia inundando el aire. Bianca, ella no estaba luchando. Bordeaba el campo de batalla, moviéndose hacia la furgoneta. Sostenía un recipiente en la mano, una granada modificada. «Si no puedo tener la corona», gritó Bianca, quitando el seguro. «Nadie la tendrá». Preparó el brazo para lanzar la granada a las puertas traseras abiertas de la furgoneta médica. Richard estaba demasiado lejos. Estaba inmovilizado por 2 ejecutores de Silver Creek. Rugió, un sonido de pura desesperación, tratando de quitárselos de encima. El tiempo pareció ralentizarse. La granada salió de la mano de Bianca. Trazó un arco en el aire, dirigiéndose directamente hacia Sierra. Sierra levantó la vista. Vio el recipiente de metal volando hacia ella. Vio el miedo en los ojos del doctor. No gritó. No se acobardó. Buscó en lo más profundo de su ser, más allá del dolor del parto, más allá del agotamiento. Encontró a la loba blanca. Y encontró algo más. La nueva y ardiente presencia de su hijo. Protege. La orden no vino de ella. Vino del útero. Sierra levantó la mano. Una onda expansiva de energía violeta y dorada explotó de su cuerpo. No fue solo un escudo, fue una fuerza física. La energía golpeó la granada en el aire, detonándola al instante. La explosión se propagó hacia afuera, lejos de la furgoneta. La fuerza de la explosión derribó a Bianca hacia atrás, enviándola a volar contra un árbol con un crujido repugnante. Se desplomó en el suelo y no se movió. La onda expansiva continuó, recorriendo el campo de batalla. Cada lobo, amigo o enemigo, fue forzado a arrodillarse por el peso puro de la dominancia que irradiaba desde la furgoneta. Era el aura de un rey. Dentro de la furgoneta, un llanto atravesó el repentino silencio. Era un llanto fuerte y vigoroso. Richard se quitó de encima al último ejecutor y corrió hacia la furgoneta. Volvió a su forma humana, sin importarle su desnudez o la sangre que cubría su pecho. «Sierra», se metió dentro. Sierra estaba recostada contra las almohadas, exhausta pero sonriendo. En sus brazos, envuelto en una manta térmica, había un bebé. No parecía un recién nacido. Tenía los ojos abiertos y ya estaban enfocando. Un ojo era del oro fundido de su padre. El otro era del violeta vivo de su madre. «Nos salvó», susurró Sierra, besando la frente del bebé. «Nos protegió». Richard cayó de rodillas a su lado. Extendió un dedo tembloroso. El bebé lo agarró, su pequeño agarre sorprendentemente fuerte. «Un hijo», balbuceó Richard, las lágrimas mezclándose con la sangre en su rostro. «Mi hijo». Los mercenarios y lobos de Silver Creek, supervivientes, al ver a su líder muerta y sentir el poder del nuevo heredero, soltaron sus armas.
cayeron al suelo, mostrando sus cuellos en total sumisión. No se rendían a Richard, se rendían al bebé. Un año después, los jardines reales estaban en plena floración. Sierra estaba sentada en un banco de piedra, observando a un niño pequeño tambalearse por el césped. El príncipe Atlas solo tenía 1 año, pero ya tenía el tamaño de un niño humano de 3 años. Tropezó con una mariposa, riendo, y una pequeña bocanada de chispas blancas brotó de sus manos. «Va a ser un puñado», dijo Richard, sentándose a su lado. Se veía diferente, más ligero. Las sombras que lo habían atormentado durante décadas habían desaparecido. «Lo sacó de su padre», bromeó Sierra, apoyando la cabeza en su hombro. «Y la terquedad», Richard levantó una ceja. «Eso es enteramente de la loba blanca». La vida se había asentado en un ritmo de paz. El territorio de Silver Creek había sido completamente absorbido. Los renegados habían sido expulsados. Y la historia de la luna estéril, que se convirtió en la madre del rey más poderoso de la historia, se había convertido en un cuento para dormir contado en manadas de todo el mundo. «¿Alguna vez piensas en el pasado?», preguntó Richard, mirando la cicatriz en su muñeca, un tenue recordatorio de los goteros que los médicos solían ponerle. «A veces», admitió Sierra, «pienso en la chica que se quedó bajo la lluvia y se dejó vender. Ojalá pudiera volver y decirle que no era un final, era una estrategia de salida». Richard le besó la sien. «Eres la criatura más fuerte que he conocido, Sierra. No solo sobreviviste, conquistaste». Atlas corrió hacia ellos, sosteniendo una flor aplastada con una sonrisa triunfante. Richard lo levantó, lanzándolo al aire, el sonido de sus risas resonando por el valle. Sierra los observaba, con el corazón lleno. Había sido vendida por una deuda, había sido envenenada y rota, pero al mirar a su compañero y a su hijo, supo la verdad. Era la mujer más rica del mundo. Y el rey Alfa, finalmente, estaba verdaderamente en casa. ¡Guau! Simplemente guau. Desde una transacción en un estacionamiento hasta un parto en el campo de batalla, el viaje de Sierra ha sido una auténtica montaña rusa. No solo se vengó, construyó una dinastía. Bianca y la manada Silver Creek aprendieron por las malas que nunca, jamás, te metes con una madre loba blanca. Y miren al pequeño príncipe Atlas. Un ojo dorado, un ojo violeta y ya lanzando escudos mágicos. Ese niño va a gobernar el mundo algún día. Realmente espero que hayan disfrutado de esta saga completa. Escribir esta historia fue un viaje, y estoy muy feliz de haber podido compartirla con ustedes.